Vamos a iniciar este primer punto hablando de estrategias de enseñanza para comprender algunos aspectos que están relacionados a un primer paso que se debe dar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el PEA. Esta es una propuesta de la red científica en la cual se hablará de qué es una estrategia de enseñanza, estilos de aprendizaje y ambientes apropiados. Les recomiendo leer, yo solamente voy a hacer una guía de lo que estamos haciendo para que ustedes de alguna manera puedan continuar explicando o revisando este material que considero que debe haberse visto a lo mejor en alguna otra oportunidad. Continuamos con este tema. En primera instancia vamos a distinguir entre lo que es un método como un orden sistemático de ejecutar alguna acción, que generalmente ha sido fruto de un trabajo de razonamiento y ha sido verificado, de estrategia como un sistema de planificación que articula acciones en pro de un objetivo que puede seguir diferentes caminos para obtener los mismos resultados. Es en este punto que se debe estructurar entonces esta diferencia entre método y estrategia. Ustedes pueden ir revisando en la diapositiva el concepto que se da de estrategias de enseñanza. Lo que quiero remarcar de este punto es la intencionalidad y hablar del hecho educativo, o sea, una intención en que una persona pueda comprender y aprender lo que se está enseñando, ¿no? Es ese concepto y tiene que ser obviamente una actividad constructiva. De esta manera también tendríamos que definir que la estrategia didáctica son esas acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje. Y las técnicas es en sí el procedimiento lógico para realizar estas acciones, ¿no? Las técnicas inciden en un sector específico y su propósito es brindar al estudiante espacios para que desarrolle y aplique y demuestre competencias de aprendizaje. Es importante que analicemos estrategias y técnicas didácticas, algunos conceptos previos como competencias, la taxonomía de Bloom, la pirámide de aprendizaje y estilos de aprendizaje. Estos puntos van a ser tratados en la siguiente sección. En lo que respecta a competencias, se debe entender que hay competencias que son genéricas, que son comunes a varias disciplinas y específicas de acuerdo a las disciplinas. Y en el tema de competencia en sí, deberíamos tener en cuenta que son el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes que una persona puede de alguna manera evidenciar su uso y que tienen ciertas características que identifican niveles de adquisición de esa competencia. Esto es muy importante porque cuando definamos la planificación en el proyecto educativo tenemos que definir qué nivel de competencia se quiere lograr y a qué competencia se necesita trabajar o lograr. Por otro lado tenemos la taxonomía de Bloom, que es una forma de analizar los elementos que podrían trabajar aspectos como la motivación y las operaciones de orden superior como el análisis, la sintetización y la evaluación. Esto es importante para que se pueda analizar las habilidades del pensamiento. En el caso de la taxonomía de Bloom, se puede complementar con la de motivación de alguna manera. A mayor dificultad se requiere mayor motivación. Day nos propone el cono del aprendizaje, la importancia entre que retenemos el 10% de lo que leemos versus que retenemos el 90% de lo que decimos y hacemos. Y eso es importante para un aprendizaje activo, viviendo la experiencia real o simulando la experiencia o hacer una representación. Esto por otro lado, explicado en las capacidades o resultados del aprendizaje. En el primer punto sería definir, listar, describir, explicar. Después viene demostrar, aplicar, poner en práctica. Y analizar, definir, crear y evaluar serían los últimos niveles que podríamos trabajar en general en esta área. Otro de los puntos que debes tener en cuenta son los estilos de aprendizaje que a continuación te vamos a explicar. Aprender.
De todas maneras, existen dos líneas y yo soy fanática de Kolb, del aprendizaje que sugiere Kolb, pero también hay otros autores como el caso de Alonso que habla de los canales de ingreso de la información para aprender esto. Realicé una investigación entre mis estudiantes y, por ejemplo, la relación entre el pensamiento abstracto y los que les va más bien en programación es muy directa. El modelo de Kolb, muy conocido por muchos, implica trabajar de la experiencia directa y concreta, ¿no? O bien de una experiencia abstracta que se le puede desarrollar en el estudiante. En mi punto de vista, lo más efectivo es la experiencia concreta. Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, van a transformarse en conocimiento cuando se elaboran a partir de la reflexión o experimentando en forma activa. Adicionalmente, hay muchas formas de empezar en una clase o un ciclo de aprendizaje. Puedes hacerlo, por ejemplo, con falla y error para hacer después una actividad remedial o con un éxito temprano o utilizando estrategias de socialización o utilizando estrategias para traer de la memoria de largo plazo a la memoria de corto plazo el conocimiento anterior y de alguna manera se puede relacionar con la evaluación diagnóstica de habilidades y destrezas que se requieren para desarrollar el proyecto o lo que estés haciendo y adicionalmente también se requiere tener ciertas actitudes que van a desarrollar o que vas a trabajar. Entonces, estos elementos son muy importantes en el modelo de Kolb y ahí tienes el concepto de que este modelo Kolb que empieza en la experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación pueden ser muy importantes para el desarrollo de un trabajo. La idea es que un alumno activo actúa, el alumno reflexivo quiere de alguna manera cuestionar lo que está pasando, los alumnos teóricos teorizan y comprenden la teoría, y el alumno pragmático quiere experimentar. Obviamente los que más han tenido beneficios de la educación son los alumnos que se denominan del segundo y tercer cuadrante. Algunas características se lo voy a colocar para que ustedes puedan leer. Es interesante que esto puede analizarse también con test para que ustedes puedan conocer mejor a sus estudiantes. Bien, en particular en el tema ya de las características de cada estilo, uno los puede encontrar en la presente parte de las diapositivas con el estilo activo, el estilo reflexivo, el estilo teórico y el estilo pragmático. Obviamente un profesor no va a diseñar una clase para cada uno de los estilos, pero sí puede de alguna manera hacer actividades que involucren cada uno de los estilos de aprendizaje y obviamente alguien dirá tiene que ir mejor con la forma de enseñar del profesor, pero tenemos que acondicionarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, un profesor teórico que le ha ido muy bien en matemáticas no necesariamente debe asumir que todos sus estudiantes también son teóricos. Aquí están las facilidades, los obstáculos. Aprende mejor cuando se está trabajando o de acuerdo a sus estilos. Se generan preguntas claves para los alumnos y el aprendizaje será más difícil cuando no estás contemplando estos temas. ¿Cómo mejorar el aprendizaje? Bloqueos, evitar los bloqueos que sean tan frecuentes,
y se debe incluir algunas sugerencias para mejorar el aprendizaje que se está teniendo con los estudiantes y de acuerdo a ellos. Por otro lado, Alonso habla de los modelos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Estos estilos, aquí te dejo alguna referencia para que puedan leer el tema de la representación visual, que ahora es un nuevo requerimiento del siglo XXI. Mucha de la información más fuerte está en lo visual, e inclusive información que es subjetiva, que también pueden conducir a cambios de comportamiento sin que uno se dé cuenta. Está también el auditivo, ¿no? También un tema de el número de sentidos que se coloque al aprender algo va a generar mayor posibilidad de retención, y obviamente en la pirámide del aprendizaje se habla de que en la punta del aprendizaje el mayor porcentaje de retención se encuentra en el enseñar. Y eso a veces no lo comprenden los estudiantes de que quieren estar recibiendo el conocimiento del profesor cuando el profesor se vuelve facilitador del aprendizaje. El kinestésico aquí que procesa la información asociándola a sensaciones y movimientos, que también tiene que ver con neurodidáctica, que es importante que lo revisen. El tema de los olores, los colores, etcétera, está muy de moda actualmente en analizar. Y obviamente también está muy relacionado la neurociencia con los hemisferios y los tres cerebros que se hablan, ¿no? El límbico de las emociones, el neocórtex, el de lo racional, y el reptilio, que es el que realmente a veces no lo comprenden, pero es el de los hábitos y costumbres que aparece en situaciones de miedo, en situaciones de estrés, que a veces uno dice, ¿por qué te está pasando esto? Si racionalmente lo entiendes. Y es porque hay un disparo de emociones directamente del límbico al reptilio que hace que el reptilio funcione con sus hábitos y costumbres, y ahí la importancia de aprender y aprender. Se habla acerca de las características del hemisferio derecho, más lógico, y del hemisferio izquierdo, más holístico. Pero en general también existen estos conceptos que debemos aprender, que son las inteligencias múltiples, ¿no? Maradona se lo considera una persona de la inteligencia espacial. Que se entienda que estas inteligencias múltiples eh, eh, de alguna manera condicionan ciertas características de nuestro estudiante, y a lo mejor hay que detenerse un poco más en las actitudes que en el propio contenido. Bueno, eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes, y espero que podamos continuar con el siguiente tópico, con esta base que se debe haber visto en algunas áreas.